Yo simplemente soy barro en tus manos. Eso es todo lo que somos. Tú eres el que importa aquí, Señor. Tus palabras son las que importan, no nuestras, Señor. Sé tú guiándome para darle a tu pueblo lo que tú quieres que tu pueblo escuche. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, Dios le bendiga. Amén. Qué lindo es Dios. Amén. La verdad que es maravilloso. El día domingo pasado fue fuerte un poco la palabra de Dios. Yo creo que nos retó a hacer cambios, a ser diferentes. Creo que si usted lo recibió, espero que en el transcurso de la semana usted haya meditado. La iglesia sufre hoy en día muchas amenazas, decíamos. Y las amenazas es que mucha gente está descuidando su vida. Amén. Es más que nada, la iglesia está pasando una etapa de enfriamiento, por decirlo así. Muchos cristianos hoy en día, lamentablemente, se están estancando en una vida religiosa solamente y ignoran que hay algo más grande que solamente asistir a un culto. Dios no te llamó a ser religioso, Dios te llamó a tener una relación personal con Él, una relación auténtica, transparente, donde tú y Dios puedan disfrutar de esa relación. Amén. Entonces, es lindo mirar a Dios a través de la Escritura, cómo Él se mueve en nuestras vidas. Amén. Hoy estaremos hablando de un tema, ¿verdad? Sobre si habrá alguien o habrá alguna persona demasiado perdido para Dios, que Dios no pueda alcanzar. Sabes que por las próximas 4 semanas estaremos hablando sobre la salvación. Y una de las cosas que yo quiero es que usted entienda o usted comprenda y se lleve en estas 4 semanas la certeza de que si usted ha puesto su fe en Jesús y le ha pedido perdón de sus pecados, usted es salvo. Amén. Y usted va para el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted al final de estas 4 lecciones, usted nunca más vuelva a dudar si usted es salvo o no. ¿Sabe? Muchos predicadores hemos cometido el error por mucho tiempo de ponerle tantas cuestiones a la vida espiritual y a la salvación, que hoy en día cualquier persona siente que por cualquier cosita pierde su salvación. Me acuerdo hace muchos años atrás, pertenecía a una iglesia de esas antiguitas así, ¿no? Y me acuerdo que me nombraron líder de jóvenes y pues vivíamos en California y estaba el parque de Six Flags Magic Mountain. Los jóvenes nunca habían salido a un lugar así y a mí se me atreve, se me prende el foco y decido llevarme a los jóvenes. Y me acuerdo que el pastor nos dijo: mire, está bien, les voy a dar permiso que vayan, pero eso sí, dijo, cuando estén trepados en esa rueda, oigan bien, y Cristo viene, se quedan. Imagínate, nos dicen eso. Amén. Ya muchos empezaron a dudar si ir o no ir, porque, nos pusieron de que si íbamos y nos subíamos en la montaña rusa, nos íbamos a quedar si Cristo venía. Pero bueno, estábamos determinados a ir a pasar un buen día y nos fuimos. Nos íbamos subiendo a la montaña rusa llamada Goliath, que es una montaña rusa alta, y mientras íbamos, volteo a ver hacia atrás y iba un joven orando de esta manera. Decía: Señor, en este momento yo me reconcilio con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque sentía que si Cristo venía en ese momento, se quedaba. Note, ¿cuánta gente por mala enseñanza hoy en día duda de su salvación? Duda si va para el cielo o no. ¿Sabes? Hay muchas personas que tienen esto. Entonces, ¿habrá alguien que de verdad, oiga bien, ya Dios no puede alcanzar? Yo fui una persona que cometí muchos errores, pequé demasiado. Es más, hay cosas que me da vergüenza decir, más ni las digo, porque ya Jesús me perdonó. Pero por muchos años a mí me costó entender que yo era salvo, por la enseñanza que tenía, porque me hacían ver de que Dios quiere personas intachables, amén, que den la talla. Y lamentablemente ninguno de los que estamos sentados aquí podemos dar la talla. Amén. Nadie acá
es perfecto. O levante la mano algún perfecto para orar por usted, porque no hay nadie perfecto. Dicen amén. El único perfecto es Cristo Jesús. Entonces, a menudo yo encuentro gente que tiene dudas si es salva o no, por la razón de que le han enseñado equivocadamente. Hay gente que piensa que sus pecados pasados, amén, son un estorbo para sus vidas y por esa causa viven atrapados y sienten como que Dios, ¿verdad?, no está con ellos, porque pecaron demasiado, amén. Pero la Biblia dice que la sangre de Jesús perdona todos nuestros pecados. Es más, fue derramada para perdonar todos nuestros pecados. El libro de Isaías dice que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, Dios nos perdona. Pero hay gente que vive con esta cuestión: es que yo pequé mucho, es que usted no sabe, pastor, lo que yo he hecho. Mira, quiero que entiendas esto: Dios te conocía y así Dios se presentó a tu vida. Si Dios hubiese creído que tú no tienes alcance o que Él no te podía alcanzar, no se hubiese revelado a tu vida. Tú no estás en una iglesia por casualidad, tú estás en una iglesia porque Jesús se reveló a tu vida y de esa manera tú llegaste a este lugar. Dicen amén. Entonces, si Dios sabía tus pecados pasados, ¿por qué te sigues agobiando si Él ya te perdonó? Amén. Otras personas piensan en sus pecados presentes. Es que, pastor, yo lucho con cosas todavía. Levante la mano a alguien aquí que ya no lucha con nada. Amén. Todos luchamos con algo, ¿sí o no? Ahora, no estoy dando licencia para vivir una vida de pecado, no. Pero todos luchamos con cosas, ¿sí o no? Todos acá, de una u otra forma, tenemos áreas débiles con las que luchamos día tras día. Pero eso no nos descalifica, oiga bien, para ser salvos. Antes decía la gente, es que si usted, imagínense, me decía la gente, ¿qué pasa, pastor, si Cristo viene ahorita y yo por X razón doy una mentirita piadosa? ¿Me quedo, pastor? Le decía, no te quedas, te vas. Porque ya Dios sabe que somos imperfectos, ¿sí o no? Ahora, no quiere decir que por eso, entonces, si yo ya soy imperfecto, entonces voy a vivir como quiera. No, porque el que ha conocido a Cristo de verdad ya no tiene ese mismo deseo. El que ha conocido a Cristo ahora tiene un deseo diferente. Y el deseo que tiene es un deseo de honrar a Dios. Dicen amén. Entonces, cuando alguien conoce a Cristo, lucha con cosas, pero eso no lo descalifica. Pero hay gente que se siente que Dios está lejos de ellos por esas causas. Otros tienen sentimientos de indignidad. Amén. Algunas personas luchan con su baja estima. Su estima se hacen sentir como que de verdad son lo peor de la tierra. Y Dios no se puede fijar en alguien de esa manera. Amén. Entonces hay gente que está sufriendo con cosas que ya Jesús perdonó, pero ellos siguen cargándolas. Amén. Es tiempo de ser libres. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay otros que tienen dudas espirituales. Las personas que luchan con dudas o incertidumbres acerca de su fe podrían pensar que Dios los rechaza, pero Dios no rechaza a nadie. Es más, Tomás, uno de los apóstoles, oiga bien, que estaba dispuesto a morir por Jesús, cuando Jesús fue crucificado, le entró la duda, ¿sí o no? Y Tomás, cuando le dijeron Jesús ha resucitado, Tomás dijo, yo no voy a creer hasta que yo no ponga mi mano en el hueco de sus manos, hasta que yo no ponga mi mano en el costado, yo no voy a creer. Note, pudiésemos decir que en ese momento Tomás está descalificado, ¿sí o no? Por la duda. Pero ¿qué hizo Jesús un día? Porque varias veces se apareció y Tomás no estaba. Pero un día se apareció y esa vez Tomás estaba. Y cuando se aparece, le dice a Tomás, Tomás, ven para acá. Específicamente a Tomás. Ven aquí, Tomás. Pon tu mano acá. Pon tu mano acá. ¿Qué era lo que Tomás necesitaba para creer? Poner sus manos, ¿sí o no? ¿Qué es lo que Jesús le proveyó? Le proveyó esa oportunidad para que dejara de dudar. Y desde entonces Tomás dejó de dudar y murió por la causa de Cristo. Porque eso es lo que Dios hace. Deja de ponerte, oye bien, estorbos en la vida que ya Dios quitó de ti. Si tú le has dado tu vida a Cristo Jesús de verdad, tú eres libre y tú vas para el cielo. Dicen amén. ¿Cuántos van para el cielo hoy? Ay Dios, como 3. ¿Cuántos van para el cielo hoy? Si hoy se terminara la tierra, si hoy se terminara la vida, ¿cuántos vamos a ir para la vida eterna? Tiene que estar seguro. Amén. Voltea a ver a la persona y dile, tienes que estar seguro de tu salvación.
Entonces la primera cosa que quiero hablarles es esta. Después de liderar un avivamiento en Samaria, Dios envió a Felipe por un camino desértico que aparentemente no conducía a ningún lugar, oiga bien, significativo. Quiero que entiendan, la semana pasada hablamos de que los discípulos fueron dispersados, ¿sí o no? Y fueron enviados a cumplir con el propósito de predicar el evangelio. Y Felipe se va a Samaria. Y en Samaria empiezan a suceder cosas grandes, milagros. La gente se está convirtiendo. Entonces Felipe está en Samaria disfrutando de lo que Dios hace. Y de repente Dios lo saca de ese avivamiento y lo lleva a un lugar un poco inusual, a un lugar desierto. O sea, ¿quién va al desierto? Y especialmente a la mediodía. O sea, ¿alguno de ustedes ha estado en un desierto a la mediodía? Amén. Bueno, si usted es de Sonora, si usted es de Mexicali, sabe lo que es estar en un desierto en pleno mediodía. Yo una vez estuve predicando en Mexicali, literalmente agarraba botellas de agua y me las echaba porque era caliente, más de 120 grados. ¿Quién aguanta? Yo no sé cómo la gente aguanta a estar allá, pero sin embargo, Felipe es llevado allí. ¿Por qué? Porque, oiga bien, siempre que Dios va a hacer algo, aunque para nosotros parezca inusual, tenemos que ser obedientes. Porque Dios tiene propósitos. Diga, Dios tiene propósitos. Amén. Todo en la vida no sucede por casualidad. Todo en la vida tiene un propósito. Es más, Dios va a traer gente a tu vida con un fin. Amén. Para que le testifiques de Él. Felipe no cuestionó a Dios, sino que se fue, obedeció a lo que Dios le había dicho. Así que se va Felipe a este lugar. Imagínate llegar al desierto y ahora ¿qué hago acá? ¿No? Felipe ahí, ¿qué pasa? Me sacan del avivamiento y me meten al desierto. O sea, cometí un error. No, Dios tenía un plan. Amén. Quiero que entiendas esto. Siempre que te sientas abrumado de la vida, entiende esto. Dios tiene un plan. Si Dios te llamó y Dios te tiene acá, Dios no te va a dejar abandonado. Él va a mirar todo contigo y va a caminar contigo hasta que salgas de cualquier situación. Todo en la vida tiene un propósito. Amén. Ahora mire bien, en cuanto a Felipe, la Biblia dice que un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto, amén, que va a Jerusalén en Gaza. Ahí va Felipe, está en el desierto. Oye bien, yo me imagino que Felipe se habría preguntado: ¿qué estoy haciendo acá? Pero sin embargo había un plan. Dios es lindo porque siempre tiene planes excelentes, amén. Entonces, aquí le va. Al viajar por este camino desértico, Felipe se encontró con un hombre aparentemente indigno de la atención de Dios. Y este hombre era un eunuco. Este personaje que sale en la Biblia, oigan bien, no tenía esperanza alguna. Los religiosos no lo permitían porque este tipo ni siquiera podía llegar al atrio de los gentiles para adorar. Ni siquiera podía penetrar más adentro porque estaba descalificado. ¿Te imaginas una persona que sabe en su vida que religiosamente con los judíos no podía pertenecer, no podía participar? Yo me imagino que habían desprecios en él. Sin embargo, este hombre estaba en la búsqueda de Dios. Este hombre tenía hambre de Dios, quería conocer, oigan bien, las cosas de Dios. Es más, la Biblia nos enseña que este eunuco había ido, oigan bien, hasta Jerusalén para adorar, porque él quería, aunque fuese rechazado, aunque la gente no lo mirara bien, aunque la religión no lo aceptara, él tenía hambre de Dios. Y ¿sabes lo lindo? Que cuando alguien tiene hambre de Dios, Dios lo sacia. Por eso que la Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muchos de nosotros éramos como ese eunuco caminando en un desierto, pero con hambre de Dios. Y un día alguien se apareció a nuestras vidas y nos presentó a Cristo y nos ha cambiado la vida para siempre. Dicen amén. Qué lindo es eso, ¿no? Entonces Felipe está allí. Y hoy que bien lo que dice la Biblia. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco que de mucha autoridad, bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén. ¿A qué? A adorar. Y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje, y leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Note, el hombre tiene hambre de Dios. No solamente fue a Jerusalén a adorar a Dios,
pero en el camino iba leyendo la escritura, porque este hombre sí quería una relación con Dios. ¿Cuántos de los que están acá quieren una relación con Dios? ¿De verdad? Amén. Este hombre tenía deseo. El eunuco era una persona devota. Oiga bien, muchos lo hacían por religiosidad. Él lo hacía porque tenía hambre de Dios. Y por eso es que cuando la gente tiene hambre de Dios, Dios se va, oiga bien, a aparecer a sus vidas. Es más, por eso la Biblia dice: si ustedes me buscan de todo corazón, me van a encontrar. Porque Dios no está jugando a las escondidas. Él quiere ser encontrado por todos nosotros. Y eso es lo lindo, ¿no? Este hombre tenía ese apetito. Él quería, ¿verdad?, adorar a ese Dios. Quizás ya había escuchado, y por eso es que viajó hasta Jerusalén. O sea, había viajado larguísimo para llegar allí, porque él tenía ese apetito de las cosas de Dios. Él quería adorar a Dios, no simplemente por religiosidad, sino porque quería tener un encuentro real con Él. Y sabes, cuando tú tienes ese anhelo, Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. Por eso es que Dios mueve a Felipe de allá de Samaria y lo lleva al desierto, donde este carruaje iba a pasar, donde este eunuco iba a estar. Sí, Dios siempre tiene un plan. Este eunuco no sabía que ese día su vida iba a cambiar como la tuya. El día que abriste tu corazón a Cristo, tu vida cambió para siempre, ¿sí o no? Por eso es lindo entender esto. Entonces la lectura de Isaías que él iba leyendo era algo especial. Me encanta porque el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Sonote, Felipe ahora encuentra de la nada, porque ¿qué hay en un desierto? No hay nada. Amén. Eso no es casualidad que ese carruaje va por allí. Felipe ahora le dice el Espíritu: acércate, camina con él. Eso es lo que nosotros llamamos discipulado. Discipular a alguien es caminar con alguien nuevo, es enseñarle a alguien las cosas de Dios, es presentarle a las personas a Cristo de una manera muy especial, es llevar a las personas paso a paso. Aquí hay gente nueva en la fe que necesita que los viejos que ya estamos dentro de la iglesia les ayudemos a entender las cosas, ¿sí o no? Entonces Felipe, el Espíritu Santo le dice a Felipe: hey Felipe, vas a aprender lo que es discipulado ahora. Porque es de la forma que se discipula a alguien, caminando a la par de ellos. ¿Cuánto cristiano hoy en día se aburre de las cosas de Dios? ¿Y sabe por qué? Porque en vez de estar invirtiendo su tiempo en las cosas que valen, estamos, ¿verdad?, en otro planeta. Dicen amén. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos esto. Entonces mire lo que la Biblia dice: Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Amén. Y le rogó Felipe que se subiera al carruaje y se sentara junto con él. Noten lo que está sucediendo. De la nada, ahora este eunuco que está rechazado por la religión va a tener un encuentro con Cristo. Él va leyendo una escritura que va a cambiar su vida. Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y él dice: ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Por eso es que hay veces me preocupa cuando alguien nuevo entra a las cosas de Dios y no hay alguien que lo agarre y le diga: yo te voy a enseñar, yo te voy a educar, yo te voy a enseñar qué significa esto, qué significa lo otro, yo te voy a enseñar a caminar de una vida que honra a Dios. Los nuevos necesitan eso, dicen amén. Y los viejos tenemos que salir de donde estamos y empezar a trabajar para Dios y hacer un impacto en la vida de los nuevos. La gente necesita de Cristo, y usted que ya tiene 30, 20, 10, 2, 3 años, lo que sea, dentro de una iglesia, usted está capacitado para ayudar a alguien. Amén. Mire a la persona que está a la par suya y dile: te voy a ayudar. Te voy a ayudar, dígale. Amén. Y al que se lo dijeron, dígale: es en serio, dígaselo. Amén. Te comprometes. Sí, porque hay gente que está dentro de nosotros todavía que no conoce a Cristo. Hay gente que está en medio de nosotros que todavía no ha aceptado a Jesús. Están a un paso de aceptar a Cristo y necesitan de gente madura que les ayude. Amén. Ese es el evangelio de Jesús. Jesús quiere que nosotros seamos esas personas. Felipe llega en el preciso momento a la vida de este hombre. Pregúntate: ¿por qué llega gente a tu vida?
¿Con qué fin Dios pone amistades? ¿Con qué fin Dios pone personas contigo? ¿Simplemente por casualidad? No, porque Dios sabe que tú tienes algo que compartir con alguien. Y que eso que tú tienes para compartir con alguien puede transformar la vida de las personas. Satanás no quiere que la iglesia despierte a esta realidad. Satanás quiere que la iglesia siga entretenida, que la iglesia esté enfocada en hacer plata, que la iglesia esté enfocada en las cosas de allá afuera, que la iglesia esté, ¿verdad?, hasta cierto punto dormidita. Dios no quiere gente dormida. Dios quiere gente discipulando. Dios quiere gente activa dentro de la congregación, dispuesta a pagar el precio con alguien. ¿Dicen amén? Sí, de eso se trata la vida cristiana. Por eso es que cuando el cristiano viene, ay, es que en esta iglesia no hacen aquello, es que no lo hacemos porque no estamos entreteniendo a nadie. Aquí no se trata de entretener a nadie, aquí se trata de discipular a las personas para que conozcan a Cristo. Dicen amén. Para que sean cristianos para toda la vida. Amén. Hay veces cuando alguien fracasa en la fe, oiga bien, no es solo culpa de la persona, es porque quizás la iglesia no hizo su trabajo. Tenemos que dejar las religiosidades a un lado y entender que esto va más allá. Amén. El etíope ahora va a tener un encuentro real, muy, muy importante, porque mire bien, después de caminar junto al eunuco, en más de un sentido, Felipe aprovechó la oportunidad para compartir el mensaje de Jesús con él. Es más, mire lo que dice la Biblia. El pasaje de la escritura que leía el eunuco era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Note, el eunuco está leyendo esto, él no sabe lo que está pasando acá. Claro, usted ahora ya lo entiende porque lo ha escuchado quizás 1000 veces, de que este pasaje está hablando de Cristo. Pero en aquel entonces nadie lo sabía. Es más, ni los religiosos del tiempo de Jesús entendieron que el Mesías estaba en medio de ellos. Es más, en vez de acudir al Mesías, lo crucificaron. Note, Isaías profetiza esto. Y cuando Jesús va ante Poncio Pilato, ¿qué dice la Biblia? Que él se quedó callado, ni una palabra habló para que la palabra de Dios se cumpliese. Entonces este hombre está impactado por lo que lee. Por eso es que cuando le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lee? ¿Cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Te imaginas si yo como pastor tengo que sentarme con cada persona para que entienda el evangelio? Nunca vamos a avanzar. Por eso es que en la iglesia se tienen que levantar Felipes, dicen amén, y Felipas, para que puedan discipular junto conmigo el rebaño de Dios. Amén. ¿Te imaginas qué lindo será una iglesia donde todos invertimos tiempo en todos? Hoy nos reunimos, pero no para hablar de Dios. Y no soy religioso, yo está bien, mire, si usted me quiere invitar a Lagún, yo voy con usted. Si me quiere invitar a comerme un bistec, yo voy con usted, no se preocupe. Pero tiene que haber también un momento donde nos sentemos para hablar de las cosas de Dios. Porque lo que más necesitamos es lo de Dios, dicen amén. Todos necesitamos de Dios. Hay gente que está al borde de simplemente ya no, y necesitan a Cristo. El pasaje de Isaías 53, oiga bien, que el eunuco está leyendo, dice esto, oiga bien: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Cuando el eunuco está leyendo esto, hasta cierto punto él se está identificando con este personaje, sin saber de que este personaje es el Mesías, que iba a venir al mundo a dar su vida por todos aquellos que se sentían despreciados y alejados de Dios. Amén. Él no lo entendía, pero un poquito más adelante lo va a entender. Amén. Él tenía hambre de adorar a Dios, pero debido a su condición, la ley le prohibía a él. Un día en el libro de Lucas, Jesús está en la casa de un tal Simón. Oiga bien, porque esto es lo que hace la religiosidad. Nos ciega a ver las cosas como son. Y a veces seguimos mandamientos de hombre y no palabra de Dios. A veces cumplimos con reglas de humanos en vez de cumplir con la ley de Dios. Entonces dice la Biblia que
está Jesús en la casa de Simón y dice que dentro una mujer, pero la mujer dice era, y específicamente la Biblia dice, de mala vida. O sea, era una mujer que vivía mal, ¿sí? Ya imagínese usted. Pero cuando esta mujer entra, dice que empieza a llorar a los pies de Jesús y empieza a derramar sus lágrimas en los pies de Jesús. Y tenía un alabastro, dice, un perfume carísimo, que era el costo de un año de salario. Oiga bien, la mujer perfuma a Jesús con eso. Y el hombre judío, el fariseo, se hace a un lado y dice: si este hombre verdaderamente fuera un profeta, supiera qué clase de mujer lo está tocando. Si para este hombre esta mujer era indigna, no pertenecía a estar allí. ¿Cuánta gente por causa de predicadores se han sentido rechazados por Dios? Se han sentido que no pueden dar la talla y por lo tanto dice: ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué insisto si de todos modos Dios no se va a fijar en mí? Quiero cambiar tu forma de pensar, porque Dios sí se fija en ti. A Él no le importa tu condición. Él vino para solucionar tu condición. Amén. Él vino para arreglar tu vida. Sin Cristo nadie está bien. Es por causa de Cristo que estamos bien. Amén. Porque todos tenemos un pasado horrible, algunos más peor que otros. Pero lo lindo que en Cristo somos nuevas criaturas. Dicen amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Podemos vivir una nueva vida y eso es lo que Dios ofrece. El eunuco estaba a punto de recibir esta verdad. Amén. La Biblia dice: fue despreciado y rechazado. ¿Y está hablando de quién? De Cristo. Entonces él se sentía hasta cierto punto, ¿verdad?, en la misma situación. Pero mire lo que sigue diciendo: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados ¿de quién? De todos nosotros. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora el eunuco mira de que Dios tiene misericordia de la gente y que de una u otra forma pone los pecados de la gente en este personaje. Amén. El eunuco ahora dice: wow, mira cómo es la misericordia de Dios. Y más adelante el eunuco le preguntó a Felipe, mire lo que le pregunta. Dime, le dice, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Aquí viene el momento glorioso. ¿Hablaba el profeta de sí mismo o estaba hablando de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Ahora los ojos del eunuco, que se sentía rechazado, que se sentía vil, que se sentía sucio, que se sentía, ¿verdad?, no apto para estar delante de Dios, su vida va a tomar un cambio drástico, pero para la forma correcta. Oiga bien, él quizás la religión lo había hecho sentirse fúchila. Es como hay gente, mire, yo nunca me hice tatuajes. Fue la única promesa que no le quebranté a mi madre. Mi madre me dijo: por favor, hijo, yo sé que sos cholo, yo sé que sos esto y lo otro, pero nunca te tatúes. Madre, se lo prometo, nunca me tatué. Imagínese un pandillero sin tatuaje, ¿saben? Pero sin embargo no me tatué, pero quebranté todas las demás promesas. Fui de lo peor, amén. ¿Sabe cuántas veces llegué a la casa después de bajones, después de andar en las locuras, a rascarle la cabecita a mi vieja y decirle: viejita, algún día voy a cambiar, algún día voy a cambiar? Me acuerdo que una vez fui a la iglesia y un diácono de esos bravos, porque antes hacían diáconos bravos, dele gracias a Dios que aquí no tenemos diáconos bravos, pero había un diácono que me estaba esperando. Yo llevaba con mi pinta de pandillero todavía porque no tenía otra ropa. Oiga bien, hoy me he visto un poco decente, pero en aquel entonces, oiga bien, ya me estaba esperando en la grada, ni siquiera me permitió entrar a la iglesia. Me dijo: no le da vergüenza venir a la casa de Dios vestido de esa manera. Mire, si alguien me hubiera insultado antes a mí de esa manera, hubiéramos resolucionado las cosas de otra manera. Pero esta vez Jesús estaba trabajando en este corazón y ya no podía reaccionar igual. Y hice lo que nunca había hecho en mi vida delante de alguien. Me puse a chillar como niño. Me sentí avergonzado, me sentí indigno y dije: quizás este hombre tiene la razón, quizás yo no estoy apto.
Quizás Dios no se puede fijar en mí. Mi pasado es demasiado grande, oscuro. He hecho todo lo malo. Quizás Dios entonces no me puede perdonar. Y todo eso empezó a procesar en mi cabeza por causa de una persona que no entendía el evangelio. Felipe sabía que el eunuco no podía, oiga bien, legalmente, religiosamente, en base a la ley judía, él no podía ni siquiera entrar a adorar. Es más, su adoración ni siquiera podía ser aceptada. Felipe lo sabía, pero el corazón de Felipe ya había cambiado. Porque acuérdense que cuando la iglesia nace es estrictamente judía, ¿sí o no? Amén. Cuando la iglesia nace es estrictamente judía. En Jerusalén la iglesia nace y ellos se quedan ahí. ¿Qué hace Dios? Les manda una persecución y tienen que salir, ¿sí o no? Y empiezan a predicar en Samaria, donde un judío nunca iba a pisar, nunca iba a llegar allí, porque los samaritanos eran lo peor de lo peor. Amén. Sin embargo, Dios le cambia la mentalidad a Felipe, y Felipe puede entender que este eunuco tiene una mala información acerca de Dios. Entonces el eunuco le dice: ¿está hablando de sí mismo? Y me encanta porque mire lo que dice la Biblia, porque la Biblia había profetizado esto mucho tiempo atrás. Ahora Dios se va a volver personal con este eunuco, porque ahora mire lo que dice la Biblia: no permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan: el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Y no permitan que los eunucos digan: soy un árbol seco, sin hijos y sin futuro. Pues esto dice el Señor: bendeciré a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso, que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darles, pues el nombre que les doy es eterno, nunca desaparecerá. Note lo que Dios le está diciendo ahora a este eunuco. Felipe le está diciendo: mira, las cosas han cambiado. Porque antes era por religiosidad, hoy ya no tiene nada que ver con eso, porque vino alguien que cambió la historia de la humanidad. Vino alguien que con su vida, oiga bien, con su entrega en la cruz del Calvario, cambió el panorama. Alguien que pagó los pecados por todos. Alguien que dijo: consumado es, hecho está. Alguien que venció la muerte, que al tercer día se levantó de entre los muertos. Oye, por ese alguien ahora tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Ese alguien se llama Jesús. Amén. Y entonces cuando entendemos eso, ahora podemos sentirnos que no es nuestro pasado el que hace la diferencia, sino Cristo Jesús. Por eso es importante entender esto, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Jesús como Salvador para empezar a vivir una nueva vida. Dicen amén. Entonces Dios le transforma la vida a este hombre. Ahora Dios le estaba hablando personalmente a este eunuco, directamente, no había confusión. Si tú estás aquí hoy, Dios te está hablando a ti directamente. Quizás aquí alguien te marcó a ti. Alguien te dijo que no eras lo suficientemente bueno. Entraste a la iglesia y te empezaron porque hay iglesias donde te miran de reojo. Fúchila, mira cómo viene. En esta iglesia no. En esta iglesia venimos. Es más, yo soy el primero que vengo, hermano, porque aquí el único perfecto es Cristo. Amén. Amén. Pero hay iglesias donde, híjole, si no te vistes de cierta manera, no es como que si la vestimenta sea el cristiano. Y la vestimenta nunca ha hecho un cristiano. Quien hace los cristianos es Cristo Jesús. Y Dios no trabaja de afuera hacia adentro, Dios trabaja de adentro hacia afuera. Porque el problema del ser humano no radica en lo que se pone. El problema del ser humano radica en su corazón. Amén. El corazón tiene que ser transformado, porque si el corazón es transformado, lo demás se va a transformar. ¿Se da cuenta? Por eso es bien importante. Dios le está hablando a este hombre y le está diciendo, oiga bien, que por comprometerse a buscarlo, oiga bien, le va a dar un lugar especial en su casa. Jesús dijo: a la verdad les conviene que yo me vaya, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, dice Jesús. Pero voy pues a prepararles una morada.
para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Vendré y los voy a llevar a ese lugar. Y esa es la bendición que tenemos ahora, los que hemos aceptado a Cristo en Jesús como Señor y Salvador, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Sabemos que un día esta tierra se va a terminar, todo en este mundo se va a acabar, el mundo y sus deseos van a pasar, pero los que permanecemos en Cristo vamos a permanecer para siempre. Hay una patria que nos está esperando. Amén. Hay un lugar muy especial para nuestras vidas. Y ahora Dios le está diciendo esto al eunuco. Amén. So, la pregunta es esta: ¿hay alguien que esté tan perdido que Dios no pueda alcanzar? Amén. El eunuco tenía que luchar con su impureza. Tenía que luchar con la indignidad quizás de cómo se sentía o cómo lo habían hecho sentir, por su falta de judaísmo, porque no podía pertenecer al club. Amén. No era parte de la sinagoga, no era parte del templo. Amén. No cabía, y quizás eso lo golpeaba. Amén. No podía hacer nada porque todo lo hacía sentir que él estaba separado de Dios. Pero Jesús le abrió los ojos y le hizo ver que las cosas son diferentes. Porque la Biblia dice en Juan 3:17 que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sabes lo que me encanta a mí ahora? Que por muchos años yo me golpeaba y me sentí indigno de Dios por la vida que llevé, por las cosas que hice en el ayer. Pero un día Jesús llegó y me hizo ver que Él ya me conocía, que así con todo eso Él decidió recogerme. ¿Sabes? Yo no busqué a Jesús, Jesús me encontró a mí. Sí, hay gente que dice: yo buscaba al Señor. Mentira. Nadie buscaba a Dios. Un día Dios se apareció a tu vida y te cambió. Amén. Y sabes, cambió mi vida. No dejes que tus pecados del ayer te detengan a tener una relación con Dios. No dejes que, ¿verdad?, tus inseguridades te lleven a que pienses que Dios nunca se va a fijar en ti. Créeme que Dios está pendiente de tu vida. ¿Sabes? Yo lo he dicho acá. Por muchos años yo le tenía rencor a Dios. Yo decía: ¿cómo si Dios es amor me pasa esto? Me pasa aquello, me pasa esta tragedia. ¿Por qué Dios permite que vivamos esto? Hasta que llegué a los pies de Cristo y me di cuenta de la verdad. En aquel entonces yo no miraba las cosas claras, y las tragedias que me habían sucedido yo pensaba que eran injusticias y que Dios, oiga bien, no era real, porque ¿cómo iba a permitir que eso me sucediera? Pero con el tiempo empecé a madurar en las cosas de Dios y me di cuenta que aquello que me había podido haber destruido la vida, que aquello que me había podido dejar tirado en el camino, no lo logró. Y que ahora estoy aquí delante de Dios. Y me di cuenta que en mi proceso, que en el momento difícil, en las circunstancias que yo no entendía, Dios estaba presente. Porque si Dios no hubiese estado presente, yo no estuviera predicando aquí hoy. Si Dios no hubiese estado presente en tu vida, tú no estuvieras acá. Si Dios no hubiese estado presente en tu matrimonio cuando pasó por una situación difícil, no estuvieras acá. Fue Dios el que sostuvo tu vida, fue Dios el que sostuvo a tu familia, fue Dios el que te ayudó a llegar donde estás. Dios siempre ha estado activo en la vida nuestra. El problema es que no lo miramos. Y Dios empezó a trabajar y me mostró: ¿sabes qué? Ahora entiendo, yo no estoy solo. Por eso es que mira, me puede abandonar medio mundo. Por eso es que David decía: aunque mi padre y mi madre me dejen, yo no voy a temer mal ninguno, porque yo sé quién está conmigo. ¿Cuántos saben quién está con usted? ¿Cuántos saben que Jesús está con nosotros? Amén. Me encanta, porque es tiempo de soltar el ayer. Es tiempo de soltar el pecado. Es tiempo de soltar aquello que te ata. Mira lo que dice la Biblia, y cierro. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios.
Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Repita conmigo, nada, repítalo conmigo, nada me puede separar del amor de Dios. Nada. Mi Padre me ama, Dios me ama, Dios me ama. ¿Cuántos pueden decir Dios me ama? Levanten la mano. Dios me ama. Yo soy aceptado por Dios. Amén. Deja de hacerle caso al diablo y hazle caso a Dios. La voz del Señor dice: eres mi hija, eres mi hijo, con amor eterno te he amado. Dios no cambia de parecer. Si Él te trajo hasta aquí, Él va a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Dicen amén. Bien importante, póngase de pie, por favor. Qué lindo es esto. ¿Sabe? Ahora por eso es que predico como loco. Ahora es que predico con tanta pasión. El domingo pasado, el fundador de nuestra iglesia, Brian Dwyer, estaba en una junta y se coló en medio de nosotros. Se sentó en la parte de atrás y le dijo a Jenny: Renee's on fire. I need to go listen. Porque ellos predican más tranquilito. Ellos, yo soy un poco loco, pero ellos son menos. Y se sentó en todo el sermón. Y después del sermón me dijo: great sermon. It was fun to see you. Mi corazón. Yo digo, fíjate, me lo dijo una persona que es maestro, un hombre con tanto conocimiento. Me puse a pensar: ¿quién soy yo? No soy nadie especial. No tengo nada especial. Mi familia me tildó de la oveja negra. Mi familia me había señalado como alguien que no era un buen ejemplo. Por muchos años me la creí. Por muchos años pensé que yo no había nacido para nada en la vida. Por muchos años pensé que simplemente era un error quizás. Por muchos años permití que mucha gente me pusiera una etiqueta. Mi familia me tildó de Beto Bolo. Mi abuelo murió de licor. Mi abuelo murió en una parada de buses en El Salvador. Lo encontraron embrocado, si sabe, boca abajo. Su hígado se le explotó de tanto tomar. Me acuerdo de que estaba pequeño. Yo andaba con el viejo por todos lados, porque no conocía a mi padre. Era mi padre, era mi abuelo, papá de mi mamá. Y donde él iba, yo iba con él. Era un hombre alto, bien guapo. Hubiese sacado yo los genes de él, ¿verdad? Pero bueno, oiga bien. Me acuerdo que íbamos con él vendía lo que se dejaran vender, hasta cangrejos ya pasados que olían bien feo. Pero él vendía unas cosas en mi país que le llamamos melcocha, que es un dulce que se hace de no me acuerdo, lo estiran y ahí pasa uno jalando eso. Bueno, oiga bien, me iba con él y me daba un palo para que ahuyentara a los perros en las fincas donde íbamos. Me acuerdo cuando él muere. Para mí fue un dolor enorme. Se iba mi ilusión, se iba mi vida, se iba mi viejo, al que yo llamaba papá. Y me acuerdo que con el tiempo, cuando lo iban a enterrar, me tiré adentro de la tumba, porque no quería que se fuera el viejo. Y desde ahí la gente me empezó a marcar como alguien que no servía, como alguien que nunca iba a hacer nada en la vida, como alguien que había nacido para fracasar. Y por muchos años me creí eso. Me volví un alcohólico, porque me dijeron que yo era igual que el abuelo y que yo iba a morir igual que el abuelo. Pero lo lindo de Dios es que Él tenía un propósito. Lo lindo de Dios, como este eunuco que iba en medio de un desierto, Jesús también sabía que yo lo iba a encontrar, que Él me iba a encontrar un día a mí. Y un día Jesús se apareció y me dijo que todo lo que me habían dicho eran mentiras, porque el pensamiento que Él tenía acerca de mí era diferente.
Y me hizo entender que Él tenía algo muy especial para mí, que yo valía muchísimo, que yo valía la sangre de su Hijo derramada en una cruz, que Él no solo había muerto por aquella gente que se consideraba muy especial, que Él había muerto por todo el mundo, y entre esos estaba yo. Y Jesús llegó a mi vida y le dio sentido, propósito. Y ahora aquella persona que estaba fracasada, que había creído tanta mentira, hoy te está predicando a ti acá. ¿Por qué? Porque cuando decides creerle a Dios, tu identidad no te la da la gente, tu identidad te la da Jesús. Dicen amén. Es tiempo de sacudirnos de todo el ayer. Atrás no puedes volver. Sacúdete de los pecados del ayer y entiende que ya Cristo te perdonó. Jesús te ha perdonado tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. En Cristo estás escondido y estás esperando que el día la trompeta suene y volemos de este lugar. Todos acá somos hijos e hijas de Dios. Dicen amén. Dele high five a alguien. Diga: eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. Dígaselo. Amén. Amén. Vámonos a casa. Gracias, hijo. ¿Cuántos le pueden creer a Dios este día? Empezamos un nuevo año. En esta iglesia no obligamos a nadie a dar. Creo que usted, como cristiano, tiene una responsabilidad que hacer, y eso está en usted y Dios. Pero lo animo a que usted le dé a Dios. Amén. Prepare su mejor ofrenda y désela al Señor, porque con eso nos ayuda a seguir expandiendo el evangelio. Amén. Cumpleañeros de este año, de este mes, démosles un aplauso a todos. Amén. Reunión de mujeres. Después del servicio, 2 minutos con hermana Ruth. Les va a regañar porque no vinieron ayer a la reunión de mujeres. Amén. Así que agárrense. Amén. Gracias, muchachos, porque sin ustedes el grupo no se oye bien. Amén. Y yo tampoco. Así que gracias. Amén. Todos los de media que ponen los slides y todas las cosas que hacemos acá. Es un equipo bien lindo, así que te invitamos a ser parte de ello. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, si en medio de nosotros hay alguien que no te ha aceptado como Señor y Salvador, te pedimos que toques su vida, que entienda que tú tienes un plan para ellos. Padre, bendecimos a cada persona que hoy escuchó esta palabra, que se la lleven al corazón y que esta palabra transforme sus vidas y que dejen de sentirse indignos de ti, porque por la causa de Cristo, por la sangre de Jesús, es que nosotros hemos sido justificados. No es nuestra obra, es la obra de Cristo en nosotros. Por eso te damos gracias, Señor, en esta tarde. Bendecimos a tu pueblo. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga. Nos miramos la próxima semana y la paz del Señor con ustedes. Amén. Jesús, no sé dónde